Bienvenidos a todos y a todos a un nuevo video en el que vamos a ver cuándo empezó la decadencia de Argentina, cómo fue ese proceso de pasar a ser el país más rico del mundo a pasar a un país económicamente inestable. Pero bien, esta va a ser como una breve opinión mía, mi opinión. Si ustedes piensan distintos, pueden ir a a los comentarios y comentar qué opinan. Yo lo estaré leyendo. Pero bien, para empezar, antes hay que ver un concepto previo que es bastante clave, que es la Constitución de 1853, que su autor intelectual fue Juan Bautista Alberdi. Y Alberdi va a tener mucha importancia porque su modelo a nivel económico va a ser el que se va a consolidar durante la época de los conservadores, va a ser el que va a llevar a la Argentina a ser uno de los países más ricos y prósperos del mundo, respetando el libre cambio, las libertades individuales y la propiedad privada. Lo básico del liberalismo. Y como dije, en la época de conservadores este modelo se va a poner en práctica. Y también en la presidencia de los radicales Hipólito Yrigoyen, y el primer mandato de Hipólito Yrigoyen y el mandato de Alvear, también se va a seguir con este modelo. Pero bien, este modelo, y muchos lo dicen modelo agroexportador, yo le digo el modelo de Alberdi. El modelo de Alberdi, que se basaba en la exportación de materias primas, como puede ser la carne ovina, el trigo, el maíz, etc. También está acompañado de cierta industrialización, que después, en 1922, va a superar ya la agricultura y la ganadería. Pero eso se lo infravalora. Bueno, eso bastante no le dan su importancia. Y siempre se lo caracteriza como solo la venta de materias primas. Que en cierta manera es cierto, se vendía grandes cantidades de materia prima, pero también había cierta industrialización. Pero bien, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó que la Argentina tan rica y próspera, que recibimos inmigrantes, que la gente de los demás países venían acá para ser ricos, no sé, para ser prósperos, para tener una vida tranquila y demás? ¿Qué pasó entre medio? Bien, acá hay como tres opiniones o tres opciones que son como la más, ¿cómo decirlo? La más como populares o por así decirlo, o la que marcan como el inicio de la decadencia. La primera opción, o una de las primeras opciones, es que la decadencia empezó a mediados de final, o sea, final del mandato de Victorino de la Plaza como presidente, último presidente de los liberales conservadores, y el primer mandato de Yrigoyen. Muchos dicen que es esa, que ahí empieza la decadencia argentina, porque se empieza ya a dar más como libertad social, más libertad política. Y eso como es muy defendido por ahí por los conservadores, esa opción. Y también porque se empieza a infiltrar ya el socialismo, ya también eso lo defienden bastante. Pero bien, yo de mi punto de vista no creo que fue eso. Esa opción la descarto. Después tenemos la segunda opción, que es como la que veo que es más factible. Es que la decadencia empieza a mediados del segundo mandato de Irigoyen, en 1928, y hasta el golpe del 30 incluido, y más adelante también durante el mandato del presidente de facto Uriburu. Ahí esa es la segunda opción que ahí se empieza debido al crack del 29, que había dado una bofeteada, pero así fuertísima, a la economía de Argentina, que la había debilitado muchísimo. Yo digo que fue esa etapa, porque además al darle esa como especie de bofetada y se debilitó el modelo de Alberdi,
lo reemplazaron o lo dejaron, lo abandonaron ese modelo. El modelo que le habían hecho el país más rico del mundo y le habían hecho una potencia. Lo habían abandonado. Y se lo habían reemplazado ya por el modelo más fascista o socialista, que era el del intervencionismo del Estado y demás, que más adelante lo voy a decir. Pero bien, yo creo que, de mi punto de vista, es esta la opción. O, sí, es esa. O sea, porque ahí ya el crack del 29 dejó como un punto y aparte la historia argentina. ¿Por qué? Porque, uno, empieza esa crisis, se abandona el modelo de Alberti, como ya dije. Y también se inicia con los golpes de Estado, que eso va a ser también nefasto, va a ser nefasto. Y se inicia con los golpes de Estado que van a hacer pinchera al país. Pero bien, ya los militares ya se empiezan a meter más en la economía, pues aumenta la intervención del Estado en la economía, nefasto, se crea el Banco Central, se baja en el gobierno de Justo, el fascista de Justo, se baja el gasto público, pero se aumentan los impuestos, o sea, medio el pedo, estúpido. Y bueno, y como ya dije, el Banco Central, que fue una monstruosidad, y con eso empieza el cáncer de la inflación en Argentina. Y después está la tercera opción, que sería cuando asume, a mediados del golpe del 43, cuando asume Perón, incluido Perón, el gobierno peronista. ¿Y por qué dicen que es esta? Porque Perón, muchos dicen que fue ahí el inicio de la decadencia, porque Perón fue el que para los que defienden, fue el que empezó la decadencia, el que nacionalizó el Banco Central, que ahí fue peor, nacionalizó empresas, o sea, que les expropió, sumó a los sindicatos, ya le dio poder a los sindicatos, también subió el gasto público y los impuestos, aún más de lo que ya estaban. También el proteccionismo para reemplazar ya definitivamente el modelo de Alberti y reemplazarlo y poner el modelo fascista de Mussolini y fomentar las empresas del interior. Sí, eso. Pero bueno. Yo no creo que fue el que inició. Ojo, el que inició no fue para mí no fue la época del Perón. Sí que fue, desde mi punto de vista, el que dio el golpe final a la economía argentina. Porque ya de por sí ya estaba en decadencia, estaba bastante mal. Fue Perón, vino y es como dicho, a la mierda todo. Él puso como puso dinamita y se voló a la mierda todo. Básicamente, más o menos así. Pero bien. No, yo creo que Perón fue el que dio el especie de un golpe final a la economía argentina, se podría decir. Y con eso ya fue ya aumentó sí, aumentó la rapidez de la decadencia. Porque ya los sucesivos gobiernos que lo sucedieron no supieron volver al modelo de Alberti y se quedaron en el modelo peronista, por así decirlo. Y se abandonó todas las libertades, se abandonó ya el respeto a la propiedad privada, ya las libertades individuales están siendo opacadas. También el libre comercio ya prácticamente no era nulo, porque el peronismo decía que era una especie de colonialismo británico, una estupidez por el estilo y demás. Después, bueno, como decimos, la creación del Banco Central y después su nacionalización llevó en 1989 a una hiperinflación que fue la peor crisis que tuvo el país, o sea, le hizo pinchila al país, pero así, literal. Y después el constante endeudamiento también fue y tuvo sus crisis, ¿no? Como la crisis del 2001. Sí, la crisis, en especial la crisis del 2001. También durante el peronismo Perón tuvo la crisis de 1952-51, que tuvo una inflación también bastante grande. Pero el viejo Perón volvió a unas ideas ortodoxas para solucionarlo. Pero bien. Pero lo que dejó el peronismo fue un fiasco. Fue un fiasco. O sea, en resumidas cuentas, la decadencia empezó entre el segundo mandato de Irigoyen y Uriburu.
el presidente de facto. Se empeoró durante la década infame y se empeoró y el que dio el golpe final fue Perón. Básicamente fue así la línea transitoria de la decadencia. Y después estamos como estamos, ahora mismo, ¿no? Pero bien, es eso básicamente. Esa es mi opinión. Me encantaría saber cuál es su opinión también. Ojo, tampoco quiero decir que antes, durante la época de Alberti, tampoco no hubo o sea, hubo una crisis que fue la crisis de 1890, que esa fue la crisis de Juárez Salman, que me parece, no, lo voy a explicar en otro video, en este no. Pero digo, o sea, yo me quedo con el modelo de Alberti antes que el modelo peronista, o sea, es así. Que el modelo de Alberti no sea perfecto, porque ningún modelo es perfecto, yo me quedo con el Alberti, no con el modelo peronista, o el modelo fascista de Mussolini o de Perón. Pero bueno, en definitiva es mi opinión, me encantaría saber cuál es la suya, y así que lo pueden comentar abajo en los comentarios y demás. Esto fue por mi parte, espero volver a vernos, y así que espero que pasen un bonito fin de semana y que se acabe esta maldita cuarentena de una vez por todas. Pero bien, yo fui Mr. Historia y nos veremos en otra ocasión. Adiós.